La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en la causa rol número 3397, requerimiento de inaplicabilidad presentado por don Mario Chicardini, exalcalde de Copiapó, respecto de la parte final del artículo 18 del Código Penal, en la expresión inhabilidades, y de la parte final del inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la parte que se indicará. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señora presidenta. Como bien se señaló, se impugna en la parte indicada el artículo 18 del Código Penal y respecto del artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades, este se impugna en la frase que indica: en el evento de quedar firme dicha resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años. Atendido que la presente audiencia versa sobre los requisitos de procesabilidad de la acción, basta reseñar respecto del conflicto de constitucionalidad de autos que el actor argumenta que, en razón de la aplicación retroactiva de las referidas disposiciones, fue sancionado inconstitucionalmente al castigo de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 5 años. Lo anterior en atención que el año 2012 y parte del año 2013, si así se considera, no se pagaron las cotizaciones a funcionarios vinculados al municipio, cuestión que configura la causal de notable abandono de deberes en virtud de la Ley 20.742 de 2014. Frente a la apelación de la sentencia del Tribunal Regional Electoral de Atacama, dictada en base a la solicitud de los concejales que requirieron su remoción y sanciones, finalmente el Tricel fue el que aplicó el castigo de inhabilitación, cuestión que se sustentó, como se dijo, en la aplicación retroactiva de la Ley número 20.742, lo que importa, a juicio del actor, esencialmente la vulneración del artículo 19 constitucional en lo que se refiere al principio de tipicidad y de no retroactividad de la ley penal no favorable. Respecto de la causal de inhabilidad de inadmisibilidad que se debate en esta sede, cabe precisar que se refiere a que no existe gestión pendiente, puesto que se estimaría que el actor está intentando revivir el proceso referido a su remoción e inhabilitación, según afirma la parte requerida. Los hechos que esencialmente configuran el desenvolvimiento del aludido proceso son los siguientes. El Tricel condena a la reseñada inhabilitación. Luego de dictado el cúmplice, se solicita al TER de Atacama la modificación de la sentencia en lo que se refiere a la inhabilidad. Se resuelve este segmento de autos. Dicha resolución se repone y apela en subsidio. La apelación es considerada improcedente y se interpone por el actor el recurso de hecho. Es cuanto puedo relatar, señora presidenta. Muy bien, consulto conforme al auto acordado del tribunal que rige las vistas de las causas si los abogados de las partes tienen alguna observación o comentario a la relación que hemos escuchado. Por mi parte no, su señoría. Por esta parte no, su señoría. Muy bien, vamos a proceder entonces a escuchar los alegatos. En primer lugar, por la parte requirente, alega el abogado don Enrique Aldunate por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con vuestra autorización y ante vuestras excelencias, vengo a alegar en favor de don Maglio Chicardini Neira y solicito desde ya este excelentísimo tribunal se acoja el requerimiento, se declare su admisibilidad y continúe el procedimiento que corresponde de conformidad a la ley orgánica que rige a vuestras excelencias. Fundo el presente alegato, vuestra señoría excelentísima, sobre la base de que se cumplen todos y cada uno de los presupuestos que establece la ley orgánica para declarar la admisibilidad del recurso. En un primer lugar, no admite dudas el tema relativo a la legitimación activa. Tampoco en cuanto a los preceptos legales impugnados. La parte final del inciso tercero del artículo 18 penal es lo relativo a la aplicación de la ley penal más favorable en aquella parte que restringe el alcance de la inhabilidad. Me detengo en este punto y sin querer entrar al fondo y las materias sustantivas que esto conlleva, existe un consenso asentado en la doctrina nacional, tanto en la publicación del texto y comentarios del Código Penal chileno, en el capítulo referido al artículo 18 por los profesores Jean-Pierre Matus y Sergio Politov, que esa disposición del Código Penal es evidentemente inconstitucional, porque el artículo 19, número 3, cuando se refiere a la aplicación retroactiva de las penas, no hace distinción alguna. Y la pena en su sentido genuino, sea esta privativa de libertad, restrictiva de libertad, o una pena de privación de derechos, comparten la misma fisonomía. Y en consecuencia,
existe, digamos, una impugnación a un precepto legal concreto y que tiene vinculación con un precepto constitucional. Eso ha sido ratificado recientemente, en el 2013, por el profesor Jaime Couso, que en su comentario al Código Penal chileno hace suyas los planteamientos doctrinarios del profesor Politov y el profesor Matus, lo que conlleva el planteamiento unánime doctrinal que el artículo 18 del Código Penal contiene una disposición inconstitucional. En ese sentido, Vuestra Señoría Excelentísima, se impugna también un segundo precepto legal, que dice relación con la vieja versión, la antigua versión, de la Ley Orgánica de Municipalidades, que estableció en su momento esta pena de inhabilitación respecto de que eventualmente podría ser afectada una persona si concurría a las causales. El problema está que con la ley 20.720 cambia el panorama absolutamente en nuestro país. Y lo que era la vieja doctrina de los tribunales electorales, y que muchas veces era ratificada por los tribunales calificadores de elecciones, se hace una descripción exhaustiva del tipo penal administrativo. Al menos a ese consenso podemos llegar. Es una sanción de naturaleza penal administrativa la que contiene la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en ese sentido, el legislador describe la conducta y dice, especialmente se considerará una causal de notable abandono de deberes precisamente el no pago de cotizaciones previsionales. Esa fue la causal que se le aplicó al señor Chicardini, pero bajo el antiguo precepto, la referencia genérica al notable abandono de deberes. Por lo tanto, ahí hay un conflicto y no quiero adelantar juicios de fondo, pero tiene plausibilidad la impugnación de los preceptos legales invocados en razón a la tipicidad y en relación a la proporcionalidad. En ese contexto se da el debate. Y en ese contexto aún más hay otra cuestión que los tribunales electorales regionales y el Tricel no se detuvieron, que dice relación con que hay un artículo transitorio, el artículo 3 de la ley 20.720, que dice expresamente que la causal aludida, el notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones previsionales, solo se aplicará a hechos acaecidos con posterioridad al 1 de abril del año 2014. El requerimiento patrocinado por mi distinguido colega data del año 2013 y se refiere, y muy sucintamente lo digo, la relación ha sido excelente, pero esto es solo un detalle, se refiere a el no pago que se habría efectuado de cotizaciones a la entidad COPEUCH. El razonamiento dentro de este marco de libertad probatoria que tiene el Tribunal Electoral Regional dijo, se acreditó de 38 imputaciones, solo una, se acreditó, dice el Tribunal Electoral Regional de Atacama, en rol 573 del 2014, se acreditó que no se habían pagado oportunamente. ¿Y cómo se acreditó? Por el certificado de pago que se hizo en las cotizaciones, los intereses, multireajuste. Es decir, el tribunal infiere que no se pagó en su momento, se pagó tardíamente, bajo esa premisa. El problema es que acá hay otra cuestión estructural. El sistema chileno en relación al no pago de cotizaciones previsionales es un sistema imperfecto. No quiero legitimar que sea una conducta deseable ni tolerable. El problema es otro. El problema es que la estructura del no pago de cotizaciones desde el punto de vista sancionatorio o penal administrativo, si queremos decirlo, no puede perder de vista que se trata de un tipo omisivo. Y en la omisión, que de acuerdo a la definición de Jim Bernat, es no hacer lo que se debe estando obligado a hacerlo. Por lo tanto, la estructura sancionatoria bajo la cual se castigó a Sicardini fue precisamente por un pago retardado o tardío. Si la Municipalidad de Copiapó jamás dejó de pagar. Lo que puede hacer punible el no pago es no enterar esos dineros. Pero en ese mismo proceso se acreditó que se habían pagado. Y bajo esa premisa se le sanciona. Es por eso que la ley 20.720 tiene una lógica. Y es correcto cuando tipifica expresamente que es el no pago, no dar cumplimiento a una forma de extinción de las obligaciones de acuerdo al derecho común. Y reiterado. Ese precepto solo podía aplicarse a hechos posteriores. Ese es el debate temporal que hay en el presupuesto fáctico de este asunto. Pero lo que nos convoca es otra situación, excelentísimo tribunal. Esto dice relación con una gestión pendiente, que ha sido discutida acá. Me hago cargo solamente respecto a que este precepto legal no ha sido declarado conforme a la Constitución, excelentísimo tribunal. Y ahí hay un matiz que aclararé finalmente en la parte final del alegato. ¿Existe esa gestión judicial pendiente, Vuestra Señoría Excelentísima? Porque lo que se está sosteniendo es que, estamos de acuerdo, hay una sentencia firme y ejecutoriada. Contra las sentencias del Tricel no procede recurso alguno, dice la ley. Salvo un recurso especial, extraordinario, que es la misma norma que tiene vuestra ley orgánica. Cuando hay un error de hecho, podría modificarse la sentencia. Ante eso el Tricel, cuando se lo propusimos, no nos dijo nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Existe una norma
en el artículo 18 del Código Penal, que es una norma de general aplicación para el ordenamiento, porque viene a poner en tela de juicio la premisa de la cosa juzgada, que en doctrina, recientemente, el profesor Jordi Nieva Fenol, ¿qué nos dice? La cosa juzgada al fin de un mito. El profesor Nieva ha estado reiteradamente acá en nuestro país, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile. ¿Y cuál es el problema? Si el problema no es que haya una sentencia firme y ejecutoriada, el artículo 18 nos deja tambaleando ese principio. Porque ¿qué es lo que nos dice el artículo 18 del Código Penal? Estando un proceso en curso y dictándose una nueva ley, el tribunal debe ajustarse a ella. No hay facultad ahí ni hay un problema interpretativo. Debe ajustarse a ella. Y si esto ocurre una vez ejecutoriada la sentencia, ¿qué debe hacer? Dice el Código Penal. Modificarla. Modificarla. Y ajustarse a la nueva ley. En ese contexto se plantea esta discusión. Acá es irrelevante la situación de la sentencia ejecutoriada. Estamos en un proceso de ejecución de una sanción de inhabilidad que para este excelentísimo tribunal y varios ministros, en discusiones anteriores, ha sido relevante el tema de la inhabilidad. Dicen que existe una identidad absoluta entre la inhabilidad contenida, en un caso de ley de quiebra se plantea por este tribunal. Pero yo puedo decir lo mismo respecto a la Ley de Orgánica de Municipalidades y el artículo 21 de la Escala General de Penas del Código Penal. Existe una identidad absoluta entre la pena de interdicción e inhabilidad contenida en diversas leyes administrativas o leyes especiales y las establecidas en el Código Penal. ¿Y cuál es el razonamiento? Vuestra Excelencia reiteradamente ha sostenido que los principios cardinales, fundamentales del derecho penal se aplican indefectiblemente a las situaciones de derecho administrativo sancionador o derecho penal administrativo. En consecuencia, en el debate que se está produciendo, porque existe todavía una gestión pendiente ante el Tribunal Electoral de Atacama, esta norma es relevante. El Tribunal Electoral de Atacama podrá decirme que no, pero yo, de acuerdo al autoacordado, porque también hay que tener presente que toda esta regulación está establecida de manera bastante confusa en nuestro sistema y que son los autoacordados los que han hecho prevalecer y hacer valer los recursos. El Tribunal Electoral de Atacama, ¿qué es lo que dijo? Resolvió este asunto como una cuestión trivial, como si fuera una cuestión de mero trámite. No entendió el punto. Pero yo tengo derecho a impugnar esa resolución. Y el Tribunal de Atacama, conforme al propio autoacordado, ¿qué es lo que dijo? Que era inadmisible. Y en consecuencia está lo que ha certificado el señor secretario de este tribunal. Esa resolución fue objeto de un recurso de hecho, si el recurso de hecho no lo voy a inventar yo, es un elemento asentado en nuestro ordenamiento jurídico, un medio de impugnación. Y ese recurso de hecho está siendo conocido actualmente por el Tribunal Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, y a efectos de voy a acompañar la resolución que data de 11 de abril, en la cual los propios ministros, por mayoría de votos, 4-1, con la disidencia del ministro Valdés Aldunate, él no quería entrar a conocer el fondo del asunto, pero 4 ministros dijeron que la causa queda en estudio durante 30 días para resolver lo que implica el recurso de hecho. Por lo tanto, la gestión pendiente que acá se reclama existe. El propio Francisco Zúñiga, en su monografía, cuando se hace cargo de las cuestiones de inaplicabilidad ante este tribunal, precisamente se pone la hipótesis que en una gestión pendiente se pueda producir eventualmente una denegación, pero mientras subsistan los recursos, dice Zúñiga Urbina, existe gestión pendiente. Página 114 de su obra publicada por Legal Publishing en el año 2010. Vuestra Señoría Excelentísima, para citar con exactitud. En ese contexto es que se cumple con ese requisito que también exige la Ley Orgánica Constitucional. Existe esa gestión pendiente. El Tribunal Calificador de Elecciones se ha tomado 30 días para resolver un recurso que está deducido en contra de lo que resolvió el Tribunal de Atacama, sin fundamento alguno. O sea, en el año 2017 todavía los tribunales entendemos que las cuestiones son de mero trámite y se puede interpretar así las cosas y no fundamentar las decisiones. Si la jurisprudencia de vuestra excelencia data hace más de 15 años en esta línea, en que los principios de derecho penal administrativo se aplican también, se aplican los principios de derecho penal al derecho penal administrativo sancionador. Eso es una doctrina sentada por este tribunal. Y nadie podría discutir precisamente esa naturaleza, por la identidad que existe entre ambas normas. Esto no ha sido un tema que ha estado ajeno a la preocupación de vuestra excelencia. Existe precisamente a propósito del control de obligatorio el voto que de mayoría hizo una salvedad cuando se discutió esta modificación que se le aplica a Sicardini Neira por el año 2000. En esa sentencia el tribunal
específicamente condicionó la constitucionalidad de la norma en la medida que se respetara el principio de irretroactividad a la ley penal. O sea que esto no es un desliz de este abogado buscar una cierta, digamos, vinculación entre ambas normas, entre ambas disposiciones y su naturaleza intrínseca, Vuestra Excelencia. Esto ha sido una preocupación permanente, y cito textual, específicamente, señora Presidenta, si usted me autoriza, la sentencia Roll en que los señores ministros señalaron lo que he indicado. Se señaló en su momento por parte del excelentísimo Tribunal Constitucional en relación, en primer lugar, a la identidad, que es el rol 1413-09, en el voto disidente de los ministros Bertelsen, Mario Fernández y Iván Aróstica, que, según es dable observar, el cuestionado artículo 22, número 3 de la Ley de Quiebra, que yo antes citaba, describe conductas en términos genéricos e indeterminados, cuya infracción conduce indefectiblemente a la aplicación de una sanción administrativa única e indivisible, cual es la más grave o intensa que puede imponer de quienes revisten la calidad de síndicos, la imposibilidad para volver a ejercer dicha actividad en forma permanente. Dicha sanción, dice este excelentísimo tribunal en ese voto, es equivalente a la inhabilitación especial perpetua para cargos y oficios públicos que están descritos en los artículos 21 y 39. El criterio de identidad ya estaba presente en los razonamientos de este tribunal. Y en relación a la anterior sentencia, Vuestra Excelencia, precisamente esta corresponde, si me da un segundito, a la sentencia Roll 981. En definitiva, excelentísimo tribunal, en ese contexto se plantea que la plausibilidad del derecho reclamado por esta vía existe y por lo tanto se cumple con otros de los requisitos que exige la ley orgánica. En ese sentido está la gestión judicial pendiente y también existe en este sentido el requisito de plausibilidad y está razonablemente fundado el requerimiento. Quiero agregar finalmente, Vuestra Excelencia, que en relación a la ejecución, ahí en nuestro sistema también estamos en un problema. La ejecución de las resoluciones, tenemos que recurrir a lo que se ha escrito en la materia, de lo poco, entre ellos Casarino. Y nos dice que en la ejecución, como sería el caso de lo que está ocurriendo con Sicardini, en términos de derecho procesal civil, siempre uno puede optar por dos sistemas. O entendemos que la ejecución de las resoluciones es un incidente, o se trata de una expresión ejecutiva de las resoluciones, siempre pensando en lógica civil, porque en materia penal tenemos un solo artículo. La ejecución de las penas le corresponde al tribunal que conoció en primera instancia. Así de frágil es nuestro sistema en relación a la ejecución de las penas. Y es por eso que es relevante entender que la ejecución, en este contexto, lo que busca es precisamente la sanción que aplicó el Tribunal Calificador de Elecciones, ponerla en conocimiento del órgano controlador. Pero antes de eso, y así como ocurre en materia de ejecución de resoluciones, siempre uno puede oponerse, siempre, de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, puede ejercer otro tipo de mecanismo y, como dice Tavolari, la incidencia es una forma de impugnación de resoluciones en su teoría general de la impugnación. Por lo tanto, si esto es una incidencia o eventualmente tiene otra naturaleza, es legítimo y ilícito esta parte impugnarla y reclamar la vigencia de una norma de general aplicación, como es el artículo 18 del Código Penal, e impugnar aquellas normas que se consideran contrarias a la Constitución. Eso es, Vuestra Excelencia. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación para desarrollar su alegato el abogado Inti Salamanca por la parte requerida, por 10 minutos. Buenos días, con la venida de su excelentísimo Tribunal Constitucional. Vengo a alegar la presente causa solicitando se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en atención a los hechos que paso a exponer. En primer lugar, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad está regulado en el artículo 93, inciso 11 de la Constitución Política de la República y exige como requisitos copulativos la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario especial, que ese precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del asunto, que esa impugnación sea fundada razonablemente y que concurran los demás requisitos legales que establece la ley. Al respecto, debo señalar que en este caso no existe gestión pendiente alguna.
Así, el requirente de inaplicabilidad pretende pretende que se le proteja de los efectos inconstitucionales que pueden derivarse de la aplicación de un precepto legal dentro de una gestión que se promueve actualmente. En ese sentido, cabe mencionar que se acogió a FOJA 1184, 1193, se acogió la apelación interpuesta por esta parte, por parte del Tribunal Calificador de Elecciones. A ese efecto, se dictó el cúmplice y esa sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Posteriormente, el señor Chicardini, de manera fuera de plazo, cabe mencionar que en ningún caso ejerció los recursos legales dentro de la etapa procesal correspondiente, y el señor Chicardini presenta una modificación de la sentencia por encontrar de que existe una ley más favorable. Hay que mencionar que el tribunal responsablemente declaró no al lugar a esta modificación de la sentencia en virtud de que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. ¿No? En ese sentido, el señor Maglio Chicardini repone y apela en subsidio, en donde nuevamente el tribunal le dice, señor Chicardini, no al lugar por improcedente, este es el mérito de los autos, precisamente porque la sentencia se encontraba firme y ejecutoriada. Así es que el requirente interpone un recurso de hecho, y este recurso de hecho pretende ser el fundamento o la gestión pendiente que se invoca en este momento, ¿ya? Situación que a nuestro parecer debe ser declarado improcedente, toda vez que precisamente se encuentra firme y ejecutoriada la sentencia. Quiero mencionar que este mismo Tribunal Constitucional ya se refirió en este sentido. Así lo invoca la causa Rol 2873 del año 2015, en donde decide que establece o define qué es que entiende el Tribunal Constitucional por la gestión pendiente. Es así que decide declarar que no proceder a la admisibilidad del recurso que señalo, precisamente porque dice que en la especie no procede la acción deducida invocando la causal del artículo numeral 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. También otro fallo del mismo Tribunal Constitucional, 2484 del 2013, también define lo que entiende este Tribunal Constitucional como gestión pendiente. Y es precisamente también que decide no declarar admisible la acción deducida, precisamente porque estamos en presencia de lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica numeral 3. Es así, precisamente, digamos, en ese fallo, estemos a lo que se establece en el considerando 7 y 11, y en el anteriormente también en el considerando 7 y 9. O sea, existe cosa juzgada, señores, su excelentísima. Existe cosa juzgada y es así como lo ha decretado el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. Por eso, lo que pretende con este recurso es revivir una causa que ya terminó. Esta causa terminó, y lo que pretende, mi distinguido colega, es a través de un recurso de hecho revivir y volver a revisar una causa que ya está terminada. Existe cosa juzgada y debe ser declarada inadmisible, su señoría, por concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente señalado, es que se declara inadmisible el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros si tienen alguna pregunta que formular. Ministro Pozo. A las dos partes me gustaría profundizar sobre el tema de gestión pendiente, sobre todo a la requirente, teniendo presente que si bien existen unos recursos que afectan la cosa juzgada, como el recurso de revisión, sobre todo en materia penal, ¿cómo es compatible en este caso? Porque aquí una parte asevera que no hay gestión pendiente y otras son incompatibles ambas posiciones. Le agradezco, señor ministro, su pregunta. Esto es muy relevante porque, en definitiva, lo que se está discutiendo acá, la misma causal, si uno revisa la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en lo pertinente, señala
cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoria. Es decir, estaríamos hablando de una conjunción disyuntiva. Como que estaríamos hablando de dos situaciones hipotéticas. El punto es, lo que se está requiriendo al Tribunal Electoral Regional de Atacama, que ya se pronunció, pero que ha sido susceptible de un recurso, que establece el mismo autoacordado, ¿es o no puede ser considerado gestión pendientes? En mi concepto, es gestión pendiente, Vuestra Excelencia, porque en definitiva se debe pronunciar respecto a un precepto específico que se ha pedido se aplique. Porque yo parto de la base que el Tribunal Electoral Regional de Atacama puede compartir varios de los criterios que históricamente el Tribunal Constitucional ha desarrollado y la misma Corte Suprema, en relación si se puede aplicar por analogía, porque la analogía cuando es un bonum partem se puede aplicar. A mí hace poco me tocó en un tribunal oral plantearla y mi representado fue absuelto, por analogía in bonum partem. La analogía in bonum partem que se le reclamó al Tribunal Electoral de Atacama es precisamente aplique el artículo 18 del Código Penal, modifique esa sentencia porque hay una ley que fue posterior al hecho que usted conoció y es más favorable. Si usted, Tribunal de Atacama, no está de acuerdo con mi posición, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, de acuerdo a las reglas vigentes, yo sí puedo impugnarla. Reposición y apelación subsidiaria, señor ministro. Lo que se hizo. Y el tribunal, ¿qué es lo que me dice? Que es inadmisible, por lo tanto, el único camino que me queda es el recurso de hecho. Y el tribunal, calificador de elecciones, si hubiese querido votar a la basura lo que yo estoy diciendo, así lo hubiese declarado, pues. Y a defecto bien dejo el certificado en que la causa, por mayoría de integrantes del tribunal, ha dejado en estudio. Por lo tanto, no se ha resuelto el recurso y la gestión se mantiene vigente. Y esa gestión dice relación con algo que tiene conexión con el hecho principal que se discutió acá, que es precisamente el tema de la sanción que se le aplica a Sicardini Neire. Si el Tribunal Electoral Regional de Atacama dijo en un primer momento no se le aplica porque es una pena accesoria. No podía acceder a la pena principal de la institución porque él ya no era alcalde y ya él no era funcionario público y había renunciado con meses de anticipación. Sí, también hay un tema de proporcionalidad y de justicia. Si cuando se discute el alcance del artículo 18 del Código Penal, Oliver Calderón, destacado profesor de la Universidad Católica del Paraíso, dice que se han dado más de 6 argumentos para entenderlo y cómo esto puede ser capaz de remover la cosa juzgada, señor ministro. Puede remover la cosa juzgada porque en definitiva es expresión del artículo 19, número 3. Es expresión de que la ley penal se puede aplicar retroactivamente cuando es más favorable. Eso es el efecto irradiante que se debe aplicar a todo el ordenamiento jurídico. Existiendo una norma que sea más favorable, debe aplicarse en todo contexto. Eso es interpretación pro homine. Eso es interpretación favor libertatis. Y es por eso que entendemos que en ese contexto este procedimiento de ejecución de la sanción debe aplicarse este precepto. Y esa discusión que se da ahí es gestión pendiente en los términos que ha señalado el Tribunal Constitucional. Su señoría, al respecto, bueno, yo sin ánimo de entrar a desarrollar el fondo del asunto, solamente señalar de que en la contestación del requerimiento, después usted revisa el expediente, este tema ha sido tratado y presentado por mi contraparte en reiteradas ocasiones. No es primera vez que lo invoca, o sea, si usted estudia el expediente se va a dar cuenta que como en 2 o 3 ocasiones le ha consultado no solamente al Tribunal Electoral de Atacama el mismo asunto, sino que al Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora con respecto a la gestión pendiente, y es por eso, si aquí no es antojadizo la resolución del Tribunal Electoral de Atacama, al no acoger la solicitud de modificación de la sentencia, si la contraparte no ejerció ni siquiera su recurso de apelación en la etapa procesal que correspondía, podría haber argumentado precisamente eso. Él no ejerció ni siquiera su recurso, ni siquiera la facultad de apelar en contra de la sentencia, no lo hizo. Entonces, viene a revivir una situación que está sagrada y sacramentada, producto de que hay cosas juzgadas. La seguridad jurídica la que se ve expuesta en esta situación. Se le negaron en reiteradas ocasiones por parte del Tribunal Electoral de Atacama, no al lugar por improcedente, no al lugar, tesa el mérito de los autos, señor. Usted tuvo la oportunidad procesal, no lo hizo. Ahora la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Y plantea una modificación de la sentencia tratando de revivir. Precisamente, me tocó revisar el tema del recurso de hecho, al cual no somos parte porque nosotros damos por entendido de que esto terminó.
y precisamente previo a resolver le solicita al Tribunal Calificador de Elecciones, se pronuncia al Tribunal Electoral de Atacama si se encuentra firme y ejecutoriada. Precisamente el Tribunal Electoral de Atacama le responde al Tribunal Calificador de Elecciones en el presente recurso hecho que señala mi contraparte, le dice, señor, la causa se encuentra firme y ejecutoriada. Ante eso, ante esa situación, mi distinguida contraparte solicita y le señala al tribunal que no se tenga en cuenta, qué sé yo, pero la causa hoy en día existe la liminim litis, que esta gestión pendiente debe estar dentro de una gestión que se promueve actualmente. Y eso no ocurre en la acción. La causa está firme y ejecutoriada y hay que tenerse, digamos, a las resoluciones judiciales. Eso. ¿Alguna otra pregunta de los ministros? Bien, se pone término a la vista de la causa.